Ok, vamos a leer Primera de Corintios. Le titulé Problemas en el cuerpo. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió, a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Hoy vamos a hablar de problemas en el cuerpo. Mire qué interesante, diga problemas. Hay una diferencia entre un desacuerdo y una disensión o división. Hay completamente desacuerdo. Pablo tuvo desacuerdos con muchos. En cierta ocasión Pablo tuvo un desacuerdo con Bernabé y Pablo quería ir a predicar el evangelio a cierta ciudad y Bernabé quería traer a Juan Marcos, el escritor de Marcos, del libro Marcos, y quería traer a Juan Marcos y Pablo decía, no, a Juan Marcos no, porque es que se lo voy a parafrasear para que vaya entrando en el ambiente. Juan Marcos nos abandonó la otra vez, ¿no te acordás que fue un desertor? Y la Biblia dice, Bernabé, no, pero llevémoslo, hombre, es un buen muchacho. Estoy poniéndole palabras ahí, supongamos que eso dijo. Y dice que fue tanta el desacuerdo que se separaron. Bernabé se llevó a Juan Marcos por un lado y Pablo se fue con Silas. Esos son desacuerdos. Los desacuerdos todos tenemos, todos tenemos en algún momento desacuerdos en muchas áreas. Y los desacuerdos están bien, porque no pensamos lo mismo. El estar en desacuerdo, it's okay, it's fine. No tienes que estar de acuerdo con todo en cosas que no te afectan. Y el mismo miércoles hablábamos de Apolos y Pablo nos enseña acerca de Apolos que decía, tenía un problema. Y en el caso de 1 Corintios capítulo 3, aquí había división. En el caso de Pablo y Bernabé habían desacuerdos. Y los desacuerdos están bien en ciertas áreas o hasta ciertos límites. Hoy tenemos partidos políticos en los Estados Unidos que podemos estar de desacuerdo. Usted no puede estar de acuerdo con lo que yo creo, lo que yo pienso, ni yo. Y eso no me hace una persona mala, ni me hace una persona negativa. Eso no me va a salvar porque usted sea republicano, o porque yo sea republicano, o porque usted sea demócrata, o yo sea demócrata. Usted tiene un punto de vista completamente diferente en cuanto a la política. Usted tiene un punto de vista completamente diferente. Usted tiene una opinión acerca de un equipo de fútbol o cómo invertir sus finanzas. Usted puede tener opciones, diferencias, desacuerdos con algunas cosas. Y esa es su opinión. Y lo que nosotros tenemos que aprender es a respetar las opiniones de cada uno de ustedes. Yo soy un fanático de los Lakers. Cuando yo hablo con Kenneth es un fanático de los Chicago Bulls. Y yo de los Lakers. Son desacuerdos normales que no afectan a nuestra vida. Los desacuerdos, cuando una persona no te respeta tu desacuerdo, siempre y cuando no violente los principios bíblicos, es una persona manipuladora. Es una persona que quiere que piense por fuerza como tú quieres que piense y tiene que pensar como tú quieres que piense. Y si no piensa como él quiere que piense o un pastor como él quiere que piense, se molesta, se enoja. Es una persona manipuladora. Y los pastores no podemos ser en alguna forma manipuladora. Respetamos los desacuerdos que en algún momento estos tuvieron. En cierta ocasión en Gálatas capítulo, si no me equivoco, 2, Gálatas capítulo 4, uno de los dos, en cierta ocasión hubo un altercado entre Pedro y Pablo. Y Pablo le dice a Pedro, Pedro, cuando antes que vinieran los hermanos de Jacob, tú te sentabas a comer con los gentiles, hoy que vienes te apartas. Y hubo un desacuerdo. Y después Pedro habla bien de Pablo. Los desacuerdos pasan, suceden en la vida, hay desacuerdos. Algunas veces los esposos, los matrimonios tenemos desacuerdos en ciertas ocasiones, en ciertas situaciones,
Y son desacuerdos normales que no nos llevan a nosotros a decir, yo porque no estoy de acuerdo con vos, me voy a separar o me voy a divorciar. Y si no pensás como yo quiero que pienses, me voy a separar. Y esos son principios de ser un dictador. Y a veces los seres humanos somos dictadores. En matrimonio, las mujeres son dictadoras, porque aquí en mi casa nadie entra con zapatos, todos se los quitan. Aquí en mi casa el salero va volteando viendo para el norte, porque si lo pones para el sur, eso crea un caos. Hay hombres que las herramientas las cuelgan de una manera y lo que parece para la mujer un desorden, para uno parece un orden. Mi oficina para mí, a mis ojos, está ordenada, bien ordenada, porque yo soy de la vuelta y yo sé dónde está cada cosa. Para la pastora está desordenada. Son puntos de vista diferentes que uno tiene que respetar. Mi oficina es sagrada, esa es como una nación. Solamente tengo que hacerle una bandera. Una nación soberana con el propio himno y el propio respeto ahí, porque ahí no se toca. Todo es sagrado, es santo. ¿Porque Dios lo santificó? No, porque yo digo que eso no se toca. Son desacuerdos y situaciones que uno tiene, esos son desacuerdos en cosas que no van ni vienen, ni te salvan ni condenan. Es importante empezar a entender los desacuerdos. ¿Estamos de acuerdo con los desacuerdos? It's okay not to be okay. ¿Estamos de acuerdo con los desacuerdos? Sí, está bien. Muchas veces podemos estar en desacuerdo y eso no te hace una mala persona. Simplemente no estás de acuerdo. No estamos hablando de doctrina, estamos hablando con cosas que estamos en acuerdo y desacuerdo. No hagamos doctrinas cosas que no son doctrinas. ¿Estamos entendiendo? Hugo es gran barcelonista y yo soy gran Real Madrid. Y aunque Cristiano Ronaldo se fue para la Juventus, yo sigo siendo madridista. Somos hermanos y estamos en desacuerdo los puntos de vista, sí, pero eso no nos salva ni nos condena. Sin embargo, si volvemos al versículo 1, aquí había un problema bien grande dentro de la iglesia de Corinto. Y Pablo exhorta a la iglesia y le explica esto. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mire qué grave Pablo le está hablando a la iglesia, y le está hablando a la iglesia de Corinto. Y le está diciendo, yo no te puedo considerar una persona espiritual y no te puedo hablar como una persona espiritual. En el versículo siguiente, Pablo les explica a ellos y les dice, os di a beber leche como recién nacidos y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. El siguiente versículo les empieza a explicar y le dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Eso te habla de división. Lo que le contaba hace un momento entre Bernabé y Pablo es que Pablo se estaba enfocando en la misión que él iba a hacer, y Pablo creía que Marcos o Juan Marcos no era una persona capacitada en la misión. Sin embargo, Bernabé se estaba enfocando en el individuo, viendo que el individuo tenía la capacidad de poder cambiar, de poder ser restaurado. Veía al individuo que podía dar, como decimos en buen español, el ancho. Jóvenes, ahorita les explico, déjenme entrar a esta introducción. I know you're gringos, but I had to be un poquito más extenso primero. Entonces, él se había enfocado en el individuo. Y cuando vemos más adelante nos damos cuenta que Pablo dice, cuando estaba preso, tráiganme a Marcos, un trabajador y colaborador fiel. Así que reconoció Pablo al final que tenía que enfocarse en el individuo más que en una misión, porque los apóstoles obviamente cometían errores, tenían dificultades. Pero ese era un desacuerdo, que al final Pablo reconoció que se había equivocado, aunque no digo reconozco que me equivoco, sino que después reconoce que Juan Marcos es un siervo fiel. Pero entonces encontramos aquí que Pablo los exhorta porque dentro de la iglesia de Corintios había división, porque unos se autodenominaban, hey, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. El miércoles pasado le hablamos de Apolos, ¿se acuerda? Yo soy de Pablo. Yo voy con Apolo. Yo soy de Yoandi. No, yo soy de Hugo. No, yo soy de Víctor. A mí me gusta más cómo predica uno. No, yo soy de Gaby porque Gaby canta bien. No, yo soy de Kevin porque Kevin es el hijo de los pastores. No, a mí me gusta Tomasito como canta. No, yo soy de Elsa porque Elsa se ve como que es más genuina.
Y Pablo empieza a decir esas situaciones de divisiones y de situaciones, de complicaciones. Y empieza a exhortarlos, porque aún dentro de la iglesia había divisiones. Y Pablo los pone como carnales. Y les dice, ustedes son carnales. Porque después les empieza a decir en el versículo 5, ¿qué pues es Pablo? De Pablo, no digamos un pastor hoy en día. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según a cada uno se lo concedió el Señor. El siguiente versículo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo siguiente. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Esas divisiones siempre suelen suceder, de que cada uno tenga un predicador favorito y preferido. Siempre uno se identifica con alguien, y uno por fuerza quiere que uno se identifique con alguien. En el pueblo de Dios muchas veces hay divisiones. Y las divisiones no las causan los grandes ministros, como en este caso estos, sino el pueblo cuando empieza a utilizar excusas para crear divisiones. Dentro de una iglesia pueden haber divisiones, y no porque los predicadores sean malos, sino porque la persona que causa esas disensiones es malo. Busca excusas y tiene un defecto de un carácter para decir, ahora tengo una oportunidad para decirle que mejor canta Gaby. De esa manera, tengo que de alguna manera mostrarle a ella que no estoy de acuerdo con lo que hay. Y siempre hay personas que son temáticas, que no aprenden para enseñar ni para recibir, sino para discutir. Si yo no tengo control de la conversación, no soy nadie. Si yo no sé lo que están hablando, no soy nadie. Y esos son problemas de caracteres temáticos, personas que tienen que tener por fuerza el control, el mango de la sartén, el control de la conversación para decir yo soy algo, yo sé lo que estás hablando. Y hoy en día nos encontramos con este tipo de cosas. ¿De quiénes son ustedes? No, pastor, yo no soy de Cristo, poder de Dios. ¿De quién es usted? Yo soy de Cristo. No sea. Claro que usted es de Cristo, pero ¿qué iglesia usted asiste? A la del Señor, pastor, a la del Señor, a la del Señor. Sí, pero ¿de cuáles ustedes? ¿De cuáles? Y la gente tiene esos problemas para decir, no, pastor, yo soy de aquel, de Pablo. Dentro de la iglesia habían estos conflictos y Pablo los exhorta porque no era Pablo que estaba haciendo división, no era Apolo que estaba haciendo división, sino la gente estaba tratando de poner un orden y decir, a mí Pablo me dijo y me enseñó que lo hiciera así. A mí Apolos me dijo que lo hiciera así. El problema no era de Apolos, el problema no era de Pablo, el problema era la gente que no podían ponerse de acuerdo. Y eso tiene que ver y radica con el carácter. Algo que yo he aprendido con los servidores y los cristianos dentro de la iglesia, que todos servimos para el bienestar de todos. Todos servimos para el bienestar de todos. Cuando yo canto para Dios, para que el pueblo se conecte con Dios. Cuando yo toco para Dios, para que el pueblo pueda conectarse con Dios. Todos servimos con un propósito, el beneficio y el bienestar de la iglesia y que Dios se glorifique en ello. Ese es el bienestar de cada uno de nosotros, no traer mi punto de vista. No querer que la gente piense como yo pienso. ¿Qué es lo que la Escritura dice? Ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Estamos entendiendo? Y esto es muestra de división. Hoy en día tenemos grandes divisiones. Si yo le contara los conflictos que a veces trae el predicar la palabra de Dios con muchas ocasiones, pero esa es la palabra de Dios. Y tenemos que enseñarla, aunque haya divisiones en medio del pueblo. ¿Sabe cuántas nacionalidades hay aquí? Muchas. Pero cada uno empieza a respetar su nacionalidad y su cultura, su estilo de vida, su estilo de práctica. Y cuando nosotros empezamos a respetar eso, vamos a entender que las personas valen por lo que son y no de dónde vienen.
Cada uno de ustedes es importante porque por algo te llamó Cristo. Y Cristo te llamó para servirle, para hacer cosas grandes, para hacer cosas extraordinarias. Y cuando me refiero a extraordinarios, no estoy diciendo que podrás levantar un muerto. Estoy diciendo que una persona se convierta a Cristo. Es una persona, es algo extraordinaria. Porque Dios te permitió usarte para convertir a alguien y llevarlos a los caminos del Señor. Ustedes jóvenes, ponerse firme en lo que ustedes creen, a pesar de que, miren, hay ouija, hay brujería, hay hechicería y hay un montón de cosas que ustedes se van a exponer allá afuera en la escuela. Ustedes pueden decir, no, yo sigo este camino porque esto es lo correcto. A pesar de que hayan tantas disensiones. Las disensiones, iglesia, es un problema grave. Y a veces dentro de las iglesias tenemos disensiones, tenemos conflictos, tenemos pleitos, tenemos dificultades. Pablo nos dice en el mismo versículo, en el versículo 3, sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Esa palabra me llama la atención. Diga celos. La palabra celos sin ese significa celoso. Como dice, el celo de Jehová me consume. Celo. Pero hay otra palabra que significa celos. Y esta palabra celos es envidia. Y Pablo les está enfrentando a la iglesia y le dice, ustedes tienen celos, ustedes tienen envidias, porque para como no les gusta o no les parece algo, ahora son de Apolos, ahora son de Pablo. Iglesia, en la iglesia hay celos. Las iglesias locales, entre pastores, a veces hay celos. Y hay competencia. Y eso no debería de ser así. Pero lo hay. Porque cada quien compite en tener la verdad absoluta. Y si este me sale con Apocalipsis, yo le voy a sacar con la revelación profunda de quién fue el libro Jonás. Para que sepa, un libro apócrifo. Y Pablo les empieza a decir, hay celos. Hay contiendas. Contiendas son pleitos. Imagínate cómo podía crecer una iglesia lleno de estas cosas, de celos, de contiendas y disensiones. La palabra disensión la busqué, es, si no me equivoco, falta de acuerdo. Falta de acuerdo. Y falta de acuerdo, estamos hablando de la doctrina específica, profunda. Hay gente que busca pequeños pretextos para poner un pie y parar el avance del camino del Señor o del Evangelio. ¿Por qué hay televisores en la iglesia? ¿A qué se debe que tienen televisores? ¿Por qué no usan proyectores? Pena les debería dar si no deberíamos de usar ni proyectores ni televisores. Deberíamos de usar la Biblia. Pero no, la gente dice, ¿por qué no hay proyectores? ¿Por qué tienen televisores? ¿Por qué hay bocinas? ¿Por qué no hay más chiquitas? ¿Por qué hay este tipo de instrumentos? La gente busca cualquier cosa para decir, ¿por qué? Y trata de poner un argumento donde no existe. Mire, es increíble que a veces el evangelio nos divide como familia. Yo tenía un tío que no quería nada de Dios. El Señor me decía, no el Señor de los cielos, el Señor mi tío, me decía, yo no quiero ser cristiano. ¿Por qué? Porque en la iglesia solo coritos cantan. Porque en la iglesia no te cantan música moderna, no te dejan la guitarra. Y un día le doy un CD y le digo, mire tío, esta música cristiana es más actualizada, más moderna, más esto, mire como a usted le gusta, tipo rock. Mi tío es de aquellas personas que le gusta el rock de los 60, de los 70, ¿se acuerda? De los Beatles, de esas ondas, se le gustaba. Y le pongo un CD y dice, wow, sí me gusta. Un día se convierte a Cristo. Cuando se convierte a Cristo, empieza a asistir a la iglesia aquí con nosotros. Después se desaparece. Y un día me cuenta y aparece y dice, ya me bauticé. Oh, ok. Y un día en una casa de restauración empezó a alegar y a discutir conmigo, porque ya conocía la verdad. Y la verdad era que las mujeres no podían usar pantalones. Y la verdad era que las mujeres no podían usar aretes. Y la verdad era que las mujeres no podían pintarse el pelo. Cuando yo quise ganarlo para Cristo y tenerlo para Cristo, el mismo evangelio y la supuesta verdad nos terminó separando. Un día se desapareció y hasta hoy en día no sé dónde está.
porque conoció la verdad. Y un día me dice, esa música que tocas es modernista. Los coritos son los mejores buenos, los mejores, los más buenos. Pero eso era lo que alegaba él. Casos de la vida real. Entonces la gente busca formas para dividirse, para no ponerse de acuerdo, porque quieren por fuerza tener la razón. Diga razón. Los pastores no todo el tiempo vamos a tener la razón. Ni usted tampoco todo el tiempo va a tener la razón. No la tenemos todo el tiempo. Y hay cosas que nosotros tratamos de hacer por el bienestar del pueblo. Aprenda eso, por el bienestar del pueblo. Que no afecta a la doctrina, no afecta a la enseñanza. Pero aquí había un pleito. ¿Cómo va a crecer una iglesia cuando hay divisiones? ¿Cómo va a crecer una iglesia cuando tienen puntos de vista diferentes? ¿Cómo va a crecer la iglesia cuando toda la vida, en lugar de recibir una palabra, la estás analizando todo el tiempo? ¿Cómo podés ser ministrado de alguien que no consideras que te trae una palabra de Dios? ¿Cómo se sienten los discípulos de cada uno de Joandy, de Hugo, de ustedes jóvenes, de cada uno de sus maestros? Y en lugar de estar diciendo, voy a recibir la palabra del maestro, voy a analizar para ver dónde te encuentro en alguna falta, para ver qué es lo que sucede, pero no la recibo. ¿Cómo poder recibir de alguien que no crees que Dios habla a través de él? Con excusas que tengo que examinar lo que estás diciendo. Con excusas y con mentiras. Es que yo no me trago todo cuento. Mentiras. Somos rebeldes, a veces pasivos, porque no reconocemos que este tiene algo de Dios. Tenemos que todo el tiempo argumentar. Y ese era el problema de Apolos, o que tenía esta iglesia. Yo soy de Pablo. No, yo soy de Apolos. No, yo no eso. No, yo de nadie. No, yo de nadie. ¿De quién es usted? ¿De Cristo? Pero no, yo soy de Cristo, de Cristo. Una vez la pastora le dice a alguien, paisano de ella, le dijo, ¡viva Honduras! Y sale la señora, se le queda volteando, ¡viva Cristo! Ay, señora, están hablando de países, nada que ver con discusión. Pero buscamos todo tipo de argumentos para pelearnos y crear confusión. Podemos decir amén. Es cierto, hay personas problemáticas y conflictivas. En Hebreos capítulo 12, Hebreos 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ese es el trabajo de la iglesia. ¿Cuántos se están entendiendo? Miren lo que el escritor de los Hebreos le dice. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Ese debería de ser el trabajo de la iglesia. Pero la iglesia no se enfoca en eso. La iglesia a veces, y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de la iglesia en general. La iglesia a veces no se enfoca en eso. La iglesia se enfoca a ver quién tiene la razón. El pastor Pancho Villa, ¿quién de los 4 tendrá mejor doctrina? ¿Cuál de los 2 está más balanceado? Y aparecen los analíticos, ¿verdad? Déjame usar mi ojo biónico. Sistemáticamente hablando. Teológicamente analizando el comportamiento de cada uno de los pastores. Yo opino que el más preparado bíblicamente, teológicamente, es Pancho Villa. Porque ganó la Revolución Mexicana. Y ahí va. El otro grita mucho. El otro no tiene palabras. Este pastor es más directo. Creo que este es el más. ¿Y a vos quién te mandó a analizar? Por eso es que a veces no recibimos nada. Todos los hombres tenemos defectos. Pero usamos argumentos. Por eso yo no me sujeto, pastor. Porque ese defectuoso no me gusta. ¿Quién te mandó a argumentar? No dice la Biblia, y no lo digo con ironía ni con tiranía, ¿no te mandó la Biblia a sujetar a vuestros pastores porque son los que velan por ustedes? Pastor, pero es que yo no me puedo sujetar a eso. Entonces busca otro. Busca el del internet. Y cuando estés enfermo, el del internet que te venga a ver. Busca el del internet, el que te ministra. Elvin, el que lo... Estoy jugando, no creas. El que lo ministra, usted dice... Este pastor, voy a poner el ejemplo de Elvin. Este pastor, Elvin ha de decir, va, estoy jugando, es una broma. Elvin ha de decir, no hombre, si el pastor de nosotros, de Hastings, tuviera la sabiduría de este hombre del internet,
qué chula sería la iglesia. Qué calidad sería la iglesia. Porque es que este hombre, ¿cómo sabe? ¿Verdad? Y a ese lo considero como mi pastor. Hay gente que sus pastores son los del internet. Hay gente que sus pastores son los del libro. El devocional de hoy. Es que este sí sabe. Este viejo que tenemos aquí no sabe mucho. Llámale a él. Llámale a él cuando estás quebrado. Llámale a él cuando estás necesitado. Pero, ¿quién veló por usted cuando usted apenas acaba de aceptar a Cristo? ¿El libro que usted está leyendo? ¿Los manuales que usted está leyendo? ¿Quién? ¿Quién? Ah, no, ahorita tiene manuales y tiene libros y se cree Superman que puede refutar y ponerse al tú por tú con cualquier líder. Ah, el hermano Elvin no está aquí, pues, no, Elvin va a decir, no, yo estoy leyendo un libro que Hugo, el que está leyendo, no, hombre, está a nivel 1, yo voy a nivel 5. Y el próximo sábado le voy a refutar a lo que está enseñando. Ahora te crees gallito, pero cuando estabas mal, eso eran las divisiones que pasaban en Corintios. Por eso decía, Pablo no, ahora Pablo. Por eso que Pablo decía, uno plantó y otro regó, pero ninguno de los dos no importa quién plante o quién riegue, el crecimiento lo da el Señor. Pero no, ya la iglesia empezó a decir, no, Pablo está más alto que Apolos. Pero Apolos te predicó, no, pero me voy con Pablo. Apolos está más alto que Pablo, pero Pablo te predicó. No, la gente hace esas divisiones porque quiere un poquito de conocimiento. ¿Estamos entendiendo? ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Mira, iglesia, hay muchas iglesias donde la gente debería de estar y hay muchas iglesias donde la gente no debería de estar. Porque uno debe de estar cuando uno entiende y reconoce ese viejo dinosaurio que me grita todos los domingos, ese es mi pastor. No, mi pastor es el del manual. Mi pastor es el de la universidad. Entonces, seguimos leyendo el siguiente versículo. Entonces, a eso nos mandó el Señor. Versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Siguiente versículo. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Oh, qué grave está eso. El problema de la iglesia, y sigue en el siguiente versículo, déjenme leerle el 16, creo que todavía sigue. No sea que haya algún fornicario, profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. El problema de la iglesia es que entran en contiendas y en conflictos y brotan raíces de amargura. Le cuento, alguien me mandó unas cosas que se nota que la gente está amargada por algún momento, está en disensiones y en divisiones. Y no debería de ser así el evangelio. El evangelio debería de ser un evangelio donde nosotros tenemos que disfrutarlo, donde nosotros tenemos que asimilar y gozarnos con lo que tenemos. Yo estoy contento con los pastores que aunque no los conozca, qué bueno que tienen 100 personas, 300 miembros. Y antes de tirarles por qué tienen tantos miembros, es empezar a reconocer que Dios le dio la gracia a cada uno diferente. Y porque Dios no me dio la gracia a mí, no puedo atacarlo. Le voy a contar una cosa que sucede. El pueblo de Dios está tan dividido que hoy nos estamos matando unos con otros. Y no debería de ser así. Y este mensaje se lo traigo yo a usted para que usted sepa, para que usted entienda que nosotros tenemos que estar bien cimentados y fundamentados sobre la palabra de Dios. Y cualquier duda que usted tenga, usted puede hablar con nosotros y decir, pastor, tengo esta duda. Fundaméntese sobre la Escritura. Y cualquier duda que usted tenga acerca de la Escritura, pregúntenos. Porque si usted nos está alimentando con nosotros o de nosotros, obviamente usted y yo vamos a tener grandes diferencias. Y usted se va a sentir incómodo y va a decir, yo no me siento cómodo en la iglesia por lo que se está predicando. Porque su alimentación y su dirección es alguien más. El afectado no va a ser yo. Yo tengo 16 años predicando el evangelio y seguiré predicando el evangelio. Me manda un versículo un pastor. Me manda un mensaje un pastor. Retándome por el hecho de un bautismo. Por el hecho de las predicaciones que estamos tirando en YouTube. Un pastor de los cuales invité yo a predicar ahí. Y se lo voy a decir
porque yo no voy a guardar nada, porque a veces los pastores guardamos cosas en el corazón y en la mente, y a veces reventamos cuando no tenemos la capacidad de exponer. Pero si usted es una oveja que nos ayuda a levantar las manos, nos sentimos muy agradecidos con ustedes. No sea de aquellas ovejas que nos cargan mucho más problemas de los que ya tenemos, porque usted tiene a alguien a quien acercarse, los pastores. Si es que usted realmente nos reconoce como pastores, y usted puede sentarse un día y decir: pastor, me parece que esto no está bien. Pero la gente no tiene valor de enfrentar, solamente habla por atrás. Y cuando usted nos ayuda a ver todo lo que tiene que ver con la iglesia, usted es una gran ayuda y nos alivia las cargas a nosotros. Pero cuando usted de tropiezo, cuando usted tan viejo, en lugar de aliviar las cargas, nos las pone más graves, nos aumenta, nos causa conflictos, nos analiza y nos critica, y se cree que usted es sabio en su propia opinión, pero no tiene el valor de sentarse y decirle a un pastor: pastor Oscar, ¿será que puedo hablar con usted y sincerarme? Porque hablar por las espaldas es bien fácil. Eso causa división. Y eso causa que los pastores y los predicadores se llenen de amargura. Eso es lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. Si nosotros estamos viviendo divisiones fuera de la iglesia, por favor que no hayan divisiones aquí. Si alguien a usted le está diciendo algo que no ha oído de nosotros, de la palabra de Dios, de la escritura de nosotros, eso venga y hable con nosotros. Son divisiones. Yo no les he enseñado a eso. Yo no les he enseñado a ustedes a andar discutiendo ni a andar peleando en las redes sociales. No se les enseñó eso. No es un principio que nosotros como pastores les hemos enseñado a ninguno. Andar tirando indirectas a través de las redes sociales. Uno se muerde la lengua y se calla y se aguanta. Uno se muerde la lengua y si tiene un problema con uno, va y le dice: yo tengo ese problema. Pero la gente crea divisiones y conflictos. Es por eso que el evangelio en Hastings la gente no lo quiere escuchar. Porque cuando se le acerca a alguien y dice: no, los pastores de las 9 son así, 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 y ya desde ese momento tienen una mala reputación. Sin embargo, cuando los ves en la calle, no tienen el valor de confrontarte y decirte: eso está mal o eso está bien. Esas son divisiones, iglesias. Y espero que esas divisiones y disensiones no hayan aquí dentro del pueblo. Yo no les he enseñado eso. La pastora no les ha enseñado, nosotros no les hemos enseñado. Y con toda autoridad, de 16 años que vengo predicando o que venimos predicando el evangelio en esta iglesia, no le hemos enseñado a nadie a andar discutiendo, a andar peleando, ni a andar retando a nadie. Usted no va a ver los pastores haciendo esas cosas. Es una llamada de atención que nosotros le llamamos. Eso tiene que parar. No somos gente del mercado para andar creando conflictos. Somos gente, yo creo en refutar, pero refutar de frente y decir: podemos arreglar esa situación, pero no contaminar a los demás. El evangelio no se trata de quién es mejor. El evangelio no se trata de quién tiene la razón la tiene Cristo. El evangelio no se trata de minimizar, ni estorbar, ni patear a nadie, ni ponerlo por el piso, ni maltratarlo. Eso no lo ha oído de nosotros. Eso no lo ha aprendido de nosotros y no lo va a ver de nosotros, tomando las redes sociales para atacar a nadie. Yo lo enfrento y lo enfrento de cara. Son 16 años que tengo enfrentando a gente de cara. Yo no ando por las espaldas, lo enfrento de cara. Y usted no escucha un mal evangelio de nosotros, usted escucha el evangelio que nosotros predicamos bajo convicción. Nosotros predicamos lo que creemos, lo que entendemos de la escritura, no con manipulación ni con mente torcida. Yo creo en la intercesión, sí. Yo creo en la oración, sí. Yo creo en el bautismo, sí. Yo creo en la venida de Cristo, sí. Yo creo en la santidad de la iglesia, sí. Yo creo en hablar en lengua, sí, señores. Yo creo en profecía, sí. Yo creo en apóstoles, sí. Yo creo en profetas, sí. Hay malos también, pero eso es lo que yo creo bajo convicción y de acuerdo al entendimiento y la capacidad que Dios me ha dado en la escritura. Yo creo que Cristo viene por la iglesia, sí. Yo creo que la iglesia tiene que santificarse, sí. Yo creo que es necesario bautizarse, sí. Sí lo creo. Y lo creo bajo convicción. Y no lo predico bajo manipulación. Yo no soy falso profeta.
Yo creo que Dios hace milagros. Sí, porque Dios ha hecho milagros en esta casa. Dios nos ha usado a la pastora y a mí para hacer milagros. Sí, yo no he visto ninguno. Ese es su problema, pero yo lo he visto. Pero los milagros ya pasaron para usted, para mí no. Yo creo. Esa es la convicción de la palabra que yo creo, porque ese es el entendimiento que yo tengo de la Escritura. Por eso estudié, por eso me gradué, por eso yo le enseño bajo convicción y no bajo manipulación. Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Yo creo lo que la Escritura dice y le enseño de acuerdo a la Escritura. No me lo tome a mal. Cada vez que yo le predico con versículos en las pantallas y le predico de acuerdo al entendimiento, de acuerdo a los manuales que a mí me enseñaron en la universidad, de acuerdo a lo que yo entiendo, le enseño bajo convicción la Escritura. No con ninguna intención, no andamos detrás de su dinero, no andamos detrás de caer bien con usted, no queremos usted usarlo como una pandilla y tenerlo nosotros a nuestro lado. Nosotros le hablamos la palabra de acuerdo a nuestra convicción, de acuerdo a lo que nosotros creemos, de acuerdo a lo que la Escritura dice. Pero yo le predico bajo convicción y garantía que cuando yo leo la Escritura, que cuando yo me indago en la Escritura, no vengo a tirarle a nadie aquí, vengo a hablar la verdad de la palabra de Dios. Y yo sonaré bravo, sonaré enojado, pero no amargado. Hermanos, eso tiene que acabarse. Eso no es motivo para estar discutiendo y estar peleando. Es que la juventud es muy modernista, con pantalones, modernista, con esos peinados modernos que tienen y con esos pelos pintados. ¿Usted cree que Dios tiene tiempo para estar viendo eso? Cuando por dentro estamos podridos, llenos de egoísmo, de rencor y de amargura y de competencia. ¿Usted cree que Dios tiene tiempo para ver lo estético cuando por dentro estamos mal, resentidos, amargados, afligidos, angustiados, celosos, envidiosos, en competencia? Yo no soy quien para manipularlo a usted, ni soy un monigote de nadie, ni usted es mi monigote. ¿Usted está entendiendo qué claro estoy hablando yo? Usted no es mi monigote. Yo no quiero que usted esté aquí sujeto a la fuerza. Sea libre. Sea libre, disfrute del ministerio Cristo Poder de Dios, disfrute de lo que hacemos aquí. Como pastores hemos aprendido a trabajar con cada uno de ustedes. Y si algo estamos haciendo equivocado y errado, tenga el valor de venir y decírnoslo. Tenga el valor de venir a decirnos, creo que esto podemos mejorar. Como pastores no estamos para impedir a nadie, sino para que cada uno de ustedes crezca en lo que ustedes saben hacer. No importa las dificultades que ustedes tengan, créame que cuando usted haya pecado, cuando usted haya fallado o cuando usted quiera la oportunidad, nosotros estamos aquí para ayudarlo. Estamos aquí para levantarlo. Estamos aquí para hacerle entender que la iglesia y los pastores no somos tiranos, no somos malos. Somos para ayudarte. Y si tú eres sincero con nosotros, si usted es sincero con nosotros, nosotros vamos a ser sinceros con ustedes. Realmente le damos las gracias a cada uno de ustedes por el servicio que ustedes ponen. Yo no se los puedo pagar, la pastora no se los puede pagar, pero Dios les pagará a cada uno de ustedes. Y yo quiero que en esta tarde nosotros hagamos una oración y le pidamos a Dios que nos mantengamos unidos en medio de estas cosas que están sucediendo. Padre, te damos gracias. Señor, bendecimos la vida de cada uno y de cada uno de los pastores.